Ok, en este día veremos uno de los temas principales en inglés, el verbo to be. ¿Qué significa el verbo to be? El verbo to be significa dos cosas, ser o estar. Como lo dice aquí en la definición, es un verbo irregular que puede cambiar dependiendo del sujeto. ¿Cómo cambia el verbo to be en este caso? El verbo to be puede cambiar en tres formas: am, is, are. Esas tres formas se pueden dividir en estos sujetos. Hay con am, que es único, no tiene otro uso. El am en este caso. Is con she, he or it. Y we and you and they for are. En esas tres formas se puede usar am, am, is, are. Aquí podemos ver diferentes formas de usar el verbo to be. Para hablar de identidad, por ejemplo, usted puede decir I'm Maria, I am Maria, I am Juan. Para hablar de quién es esa persona, who is someone, she is a doctor. O para hablar de una cosa o un objeto, it is a table. Esas tres son, son las primeros, el primer tipo de uso que yo he encontrado para el verbo to be. La forma en la que podemos usar el verbo to be es para demostrar estados o emociones. ¿Cómo tú te sientes en este momento? I am tired, we are happy o he is sick. Esa, por ejemplo, es una de las más comunes. Cuando uno quiere mostrar una emoción, podemos usar el verbo to be. Otra parte muy importante es esta. Para describir características físicas o de personalidad. Otra característica importante cuando se trata del verbo to be es para describir características físicas o características de personalidad. Ellos son altos, ella es inteligente o yo soy pequeño. They are tall, she's smart, I am short. Esas tres podrían usarse para las oraciones afirmativas en verbo to be. Otro punto muy importante es para describir información personal, ya sea nacionalidad, profesión o edad. Por ejemplo, tú puedes decir I'm Salvadorian, she's a teacher, o he is a teacher. Y otro punto muy importante que quiero que tengan en cuenta que muchas personas he visto que cometen es poner no, o sea, no usar el verbo to be cuando se menciona edad. Por ejemplo, muchas personas yo he visto que dicen she has 20 years y eso es incorrecto como lo puse aquí. Lo correcto es decir she is 20 years old. Eso es lo correcto, porque se usa el verbo to be, en este caso is, para mencionar la edad. Otra opción muy importante en la que se puede usar el verbo to be es para hablar de, ya sea de clima, tiempo o distancia. Normalmente para esta opción se usa el it. Uno de los puntos más importantes en el que se usa el verbo to be es para utilizarlo como punto de referencia de localizaciones o posiciones o lugares. Por ejemplo, the store is near, you are the school, o we are here. Ese es uno de los puntos más importantes. Bueno, todos son importantes de los que he mencionado anteriormente y es otro punto que tengo que mencionar es que el verbo to be se usa para formar las oraciones en presente continuo o present continuous. Y la estructura sería así: el verbo to be plus verb plus ing. I am a student, she is eating,
o they are playing. Ese es uno de los otros puntos del que quiero mencionar para formar y que se puede seguir usando el verbo to be para oraciones afirmativas. Otro punto a tener en cuenta para usar el verbo to be que yo creo que es muy importante son las contracciones. Por ejemplo, aquí tenemos para I am se usa am. Para you are se usa your. Para we are se usa we're. Para they are se usa their. Para he se usa his. Para she's se usa she's. Para it is se usa its. Y aquí tenemos algunos ejemplos para las contracciones usando el verbo to be. I'm ready, she's nice, it's new. Esas son, yo creo que una de las partes más, pero más importantes de usar el verbo to be. ¿Por qué? Porque cuando usa contracciones, el uso del lenguaje o el uso del inglés es un poco más fluido. ¿Por qué? Porque habla más rápido, habla sin cortarte, cortas el tiempo al comunicarte con la persona. Y como lo mencioné, el mensaje es un poquito más rápido. Otro de los puntos más importantes que creo que hay que tener en cuenta es una de las reglas más importantes es sobre cuándo no usar el verbo to be. El verbo to be no se puede usar, por ejemplo, para decir negaciones. Por ejemplo, usted no puede decir, o tú no puedes decir, I'm not like pizza, por ejemplo. Lo correcto sería I don't like